Bienvenidos a Uniendo Voces en la Cadena de Suministro, el podcast de Conalog, que explora y comparte conocimientos y experiencias de la industria logística. Únete a nosotros para escuchar las voces de ejecutivos, profesionales y académicos líderes. Conoce los secretos de su éxito e inspírate con sus historias. Prepárate para un viaje de descubrimiento. Aprende y conecta con la comunidad de logística y cadena de suministro de México. Hola, ¿cómo están? Soy Tera Renán, algunos me conocen y estoy súper contenta en esta plática que vamos a tener hoy. Yo, además de que tengo un rol y he trabajado toda mi vida en cadena de suministro, soy activa consejera y ahora vicepresidenta de CONALOG, el Consejo Nacional de Ejecutivos de Logística y Cadena de Suministro. Y dentro de CONALOG también lidero el Comité de Diversidad e Inclusión, que es un esfuerzo bien relevante, especialmente en este mundo de la logística, que está básicamente dominado por los hombres, donde hemos estado haciendo algunos esfuerzos para elevar la conversación alrededor de la diversidad y la inclusión en la logística y la cadena de suministro. Por eso hoy estoy contentísima de tener aquí a alguien súper especial que además participó en CONALOG en algunos años. Y pues nada, sin más les quiero presentar a Fernanda Guarro. Seguramente todos los que están viendo esto la conocen, pero les cuento que Fer ahorita es la presidenta de 3M en México y ha tenido diferentes experiencias de trabajo en Merck, en Sanofi, en Monsanto, en DuPont, en diferentes roles, eh, algunos relacionados con la cadena de suministro y bueno, recientemente ya como cabeza de 3M en México. Fer es licenciada en Administración de Empresas por la UNAM, perdón, por la ANAHUAC, discúlpame Fer, y cuenta con una maestría en Gestión de la Cadena de Suministro por la EOI de Madrid, España. Pero lo más padre de todo es que ahora Fer se está debutando como escritora. Y eso es lo que la queremos invitar hoy a que nos platique, porque acaba de publicar su libro llamado El arte de hacer que las cosas sucedan. Fer, bienvenida, estamos encantadísimos de tenerte aquí. Hola Tere, ¿cómo estás? Pues yo también muy contenta de estar en este espacio porque pues soy miembro fundador de CONALOG. Si se van a las actas, a la primera acta, ahí Qué encontrarán mi bonito. nombre. Era yo la única mujer dentro de un grupo de muchos hombres y pues no recuerdo, pero yo creo que fácilmente 2 o 3 años ocupé el rol que hoy tienes dentro de CONALOG como vicepresidenta del consejo. Entonces, pues muy contenta de poder estar hoy en este espacio y feliz de ver lo que han logrado hacer con CONALOG. Yo ya tengo tiempo, pues un poco desconectada del mundo supply chain, ¿no? De manera directa, obviamente, de manera muy indirecta, pues todavía muy atenta, pero felicidades también a ti y a todo el liderazgo de CONALOG, bueno, ahora con Hugo, ¿no? Pero todos los que han pasado por ahí, Sandra, Eric, en fin, ¿no? Creo que son muchos nombres de personas que han hecho mucho y siguen haciendo mucho por posicionar pues a la cadena de suministro y a logística en el corazón de todo. Así que feliz de poder estar hoy en este espacio y compartirles un poco más sobre mi libro El arte de hacer que suceda. El arte de hacer que suceda. Fer, yo soy una lectora, me encanta leer, ¿no? Mi papá era escritor, de hecho era poeta, entonces mi casa estaba llena de libros siempre, ¿no? Entonces debo de confesar que yo soy una escéptica. Dije, voy a leer el libro de Fer, esperando, francamente, pues que fuera un libro de los muchos que lee uno de liderazgo, ¿no? Fer, en el primer capítulo yo dije, no, no puede ser, ¿no? No puede ser que una persona como Fer, que uno ve, ¿no? Como cabeza de 3M en México, en muchísimos espacios, ¿no? Tenga el valor y la vulnerabilidad de presentarse con su historia de vida, con un montón de historias, ¿no? De todo tipo, ¿no? Fer, primero que nada, o sea, te felicito porque
requiere mucho valor presentarse ante todos con tu vida entera. O sea, nos abriste tu vida entera y eso, bueno, es un regalo espectacular. Te felicito, Fer. Muchas gracias, Tere. Pues es que bien lo dijiste tú, libros de liderazgo femenino, de empoderamiento, de management, de supply chain, hay muchísimos. Y justo lo que yo quería era hacer algo muy diferente y sobre todo porque estoy convencida que el mundo, por supuesto, nuestro país, nuestras empresas, pero el mundo sobre todo necesita hoy más que nunca líderes auténticos, líderes que se atrevan y en donde la vulnerabilidad tenemos la gran responsabilidad, o al menos yo así la asumo, de quitarle ese sesgo en donde parece que es sinónimo de debilidad, cuando en mi opinión y en mi experiencia es todo lo contrario. A partir de que te abres a la vulnerabilidad es cuando realmente puedes conectar con la gente a diferentes niveles, en donde te muestras tal cual eres, sin máscaras, sin personajes rígidos, que muchas veces nos los construimos por protección, ¿no? Sí, Por miedo, muchas veces, ¿no? O porque son modelos que aprendimos del pasado. Pero lo que también es cierto es que el mundo cambió, las sociedades han evolucionado, el ser humano también hoy requiere cosas muy diferentes, sin hablar, por supuesto, de nuevas generaciones, en donde mantener estos personajes también ya no es una, o sea, ya no es sostenible, sí. ¿no? Ya en cuestión de poco tiempo eso se cae y pierdes mucho más que ganas. Entonces, pues de ahí fue que decidí al momento de querer escribir el libro, yo sabía que tengo una historia muy poderosa Sí, y como lo he dicho en algunos otros espacios, no es una historia única, es la que a mí me tocó y es una historia que por ser pues tan compleja, si le quieres llamar tan telenovelesca, ¿no? Que a veces parece que es como la comedia griega, eh, eso hace que cualquier persona que lo tome entre sus manos y decida leerlo, puede reflejarse en una u otra parte. No tiene que ser en todo, por supuesto, ¿no? Pero en una u otra parte te reflejas porque al final es una historia humana, es una historia real, es una historia que muestra, pues, también un poco el camino de una persona, obviamente yo, que también para mí era importante el quitarle esta mística al rol de líder o de la líder en posiciones de poder, ¿no? En donde parecería también que es un camino lineal y fácil y es todo lo contrario. Es un camino con muchas curvas, con muchas subidas, con muchas bajadas y que en cada uno de esos momentos de la vida, pues vas aprendiendo, ¿no? Te vas exponiendo a diferentes cosas y qué es lo que te hace ser la persona que te has ido formando, todas esas experiencias, ¿no? Entonces también yo creo que fue mi forma de mostrar que cualquiera que lo sueñe puede hacerlo posible y por eso el arte de hacer que suceda, porque no el éxito, como quiera que tú quieras definir el éxito, no es solo para los elegidos, es para todos, siempre y cuando queramos adueñarnos de esa responsabilidad, tomar acción y entonces logras que las cosas sucedan. totalmente, totalmente, Fer. Se nota, ¿no? En tu escritura, en tu libro, ¿no? Me encanta cómo todas estas cosas que nos cuentas, ¿no? Las luces, pero más las sombras, cómo cómo se convierten en una fuerza, ¿no? Que te mueve. Y me encanta ver cómo, como tú dices, ¿no? Estos obstáculos que fuiste encontrando, o sea, no te definieron, no te dejaron atrás, al contrario, ¿no? Cómo los sobrellevaste y los convertiste en ese motor y esa fuerza que es Fer Guarro hoy, ¿no? O sea, me encantó, Fer, de verdad te felicito, ¿no? Y claro que uno
como tú dices, yo creo que cualquiera, más yo, ¿no? Que tengo muchas cosas en común contigo, ahorita vamos a hablar de eso, sobre todo ya más en el rol de este doble rol de mamá cuando trabajas y familia y todo, pero yo creo que, claro, cualquier persona, ¿no? Puede empatizar con lo que dices, ¿no? Con cómo lo planteas, con tu aprendizaje. Y pues gracias, Fer, gracias porque de veras te mostraste como eres, ¿no? Yo creo que no escondiste nada, no guardaste nada. Y eso, ¿cómo no conectar, no? Y cómo no agradecer algo tan lindo, ¿no? No, muchas gracias, Tere. Aunque no lo creas, sí guardé ciertas cosas, pero bueno, eso Caramba, era por si algún día me animo a hacer una segunda parte. muy bien. No, pero bueno, como te decía, creo que a partir de ser muy honesta, muy transparente, algo que desde un principio para mí era un objetivo con este libro, yo sabía que de manera natural mi audiencia iban a ser mujeres, ¿no? Sí, Al yo ser mujer. Pero sí, algo que me importaba mucho también es que fuera un libro para todos y para todas, ¿no? Que si un hombre lo decide leer, también encuentre, ¿no? Momentos en los cuales pueda verse reflejado y mucho sobre las reflexiones que yo hago alrededor de mis aprendizajes en el camino sobre diferentes temas de liderazgo, pues eso es para todos. sí. Lo que me ha sido muy lindo es retroalimentación que empiezo a recibir de gente que ya lo leyó, ¿no? Y por supuesto el de las mujeres, siempre, pues, ¿no? Palabras que me llegan mucho al corazón, pero también cuando los hombres me dan retroalimentación sobre el libro, me encanta escucharles o leerles y cuando me dicen esto o esto me hizo mucho sentido porque yo también estoy pasando por algo así, o también incluso en más de una ocasión me han dicho, gracias a tu libro ahora entiendo mejor a mi esposa, o entiendo mejor a mi hija, o entiendo mejor, ¿no? También ellos en esta posición, pues que no estamos solas, ¿no? En donde vamos evolucionando en un mundo mucho más equitativo, y eso es a partir de que hombres y mujeres pongamos lo necesario en la mesa para lograr esa equidad. Así que, pues, qué mejor si eso sirve como una herramienta, pues, para que también los hombres lectores de mi libro, pues, descubran su propio potencial o también ayuden a que las mujeres que tienen cerca lo descubran. Claro, y qué mejor que alguien como tú, ¿no? Que no eres una improvisada, sino eres una persona profesionalmente súper exitosa, ¿no? Eres una líder de opinión, estás en muchos foros, pues claro que puedes conectar con eso, ¿no? Si eres hombre en una posición de poder, y eso también está padrísimo. Pero yo quiero enfocarme desde el punto de vista de las mujeres y sobre todo, no sé si coincidirás conmigo, Fer, que la maternidad es un parteaguas y hay un antes y un después. Nunca las cosas son iguales que cuando no tenías hijos, ¿no? Eh, y quiero reflexionar sobre algunas partes de tu libro, ¿no? Donde, bueno, además a ti te tocó doble al mismo tiempo, ¿no? O sea, eso me puedo imaginar perfecto. Eh, y quisiera retomar el tema fíjate, tú hablas del balance, ¿no? Eh, y el balance, bueno, yo en mi opinión, quisiera decirte mi opinión, yo creo que el balance no existe, ¿no? Yo escuché en alguna plática a Ana Paula Nassif hablar más bien de integración, ¿no? Que es como en diferentes momentos de nuestra Uh vida -huh. vamos integrando diferentes pedazos, porque balance pues está bien difícil, ¿no? Pero ¿cómo, Fer? Y me gusta mucho o sea, me resonó mucho el momento en el que tienes que elegir, ¿no? Entre acompañar al doctor a tu hijo, ¿no? Que le van a quitar un clavo, o tienes que ir a una conferencia que también es muy relevante por tu rol y también para más personas, ¿no? Cuéntame un poco, Fer, en el libro nos cuentas cómo fue el proceso, pero un poco tu aprendizaje ya que lo pasaste, ¿no? Ya que pasaron las dos cosas, porque creo que eso nos podría ayudar a como mujeres no sentir tanta culpa cuando tienes que elegir entre una cosa y la otra. Cuéntame, Fer. Pues efectivamente, cuando tienes hijos, la perspectiva te cambia, sí o sí, porque hay una prioridad ya mucho más relevante que tú misma.
¿no? En todos sentidos, en lo físico, en lo emocional y sobre todo cuando son pequeños. Creo que ya cuando van creciendo, pues eso va cambiando, ¿no? Pero, No a ver, creas, yo Fer, no siempre creas, no creas. vemos, yo porque ahorita apenas tienen 6 años, pero sí, obvio, siempre eres mamá, ¿no? Aunque ya estén casados y tengas nietos. Pero, a ver, yo creo y estoy convencida que el balance no es que no exista, sino más bien que es algo totalmente personal. Y que Ok, mi balance de vida en este momento, con todo lo que conlleva mi vida, no puede ser igual que la tuya o que cualquiera de las personas que nos estén escuchando o las mujeres que nos estén escuchando. Entonces, para mí todo va en relación a cuál es tu propósito. Y una vez que tienes claro cuál es tu propósito, entonces sí puedes definir prioridades, ¿no? Y cuando tienes estas prioridades, las vas moviendo, porque no son espacios fijos, son espacios que incluso pueden cambiar por día, por claro. semana, a veces hasta por hora, dependiendo qué esté sucediendo. Y entonces ahí sí coincido totalmente con lo que tú decías, que es un tema de irnos pues acomodando, ¿no? De ir poniendo en dónde voy a estar, porque también lo que es cierto es que somos una sola persona y por eso yo creo que también tu reflexión sobre que no existe es porque yo no puedo ser 25% mamá, 25% profesionista, 25% esposa y 25% pues la mujer que soy. No, yo soy 100. Entonces soy 100% mamá, soy 100% esposa, soy 100, ¿no? Entonces más bien es como y por eso te hablo de prioridades, cómo las acomodas según lo que en ese momento consideras que es lo adecuado, para que entonces cuando seas mamá, eres mamá 100%, pero cuando estás trabajando al 100%, ¿no? Y yendo al ejemplo que yo comparto en el libro, fue súper duro para mí, Tere, y el aprendizaje también fue muy, muy, muy potente, tan es así que lo llevé a contar la historia, ¿no? Cuando sucede esta situación, es pues el primer accidente, y espero no muchos que vengan hacia adelante, ¿no? Muy aparatoso de uno de mis hijos, ¿no? En donde pues prácticamente no perdió la falange del dedito, pero casi la pierde, ¿no? Y bueno, fue toda una historia, hubo que operarlo, ¿no? Primera cirugía, a la cual pues llegamos de emergencia al hospital, en fin, ¿no? Y entonces, bueno, llegamos después de varias semanas, 6 semanas después, 7 semanas después, a que ya era momento que le quitaran el clavo. Y entonces, a mí, el doctor me había dicho, tal día le vamos a quitar el clavo. Perfecto. Mi mejor amigo se llama Outlook y entonces yo absolutamente todo lo tengo en Outlook. Pero, a ver, te cuento que este sábado mi prima, comadre, etcétera, cumple 60 años. Lo tengo en mi Outlook, ¿no? Claro, Pero también tengo que mañana, pues, todo mi día, las diferentes actividades que tengo que hacer por 3M o por las cámaras en las cuales estoy, en fin, es para mí la herramienta más útil para yo poder gestionar justo esas prioridades, ¿no? Entonces, perfecto, lo agendé y dije, estamos ese día. Como un par de días antes, me habla el asistente del doctor y me dice que hubo una situación por el control del doctor y que entonces íbamos a tener que mover la fecha. Y que la fecha para poder quitarle el clavo, en lugar de ser, no sé, el martes, iba a ser el jueves. O sea, tampoco eran tantos días de diferencia, pero era la única opción que había. Por supuesto que mi primera reacción cuando me habla la asistente del doctor es decirle, no, no hay forma. O sea, yo necesito que sea el martes. ¿No? Y me dice, es que, señora, discúlpeme, pero no va a estar el doctor, tiene que ser el jueves, ¿no? Y yo todavía le dije, bueno, ¿y qué espacios hay para la siguiente semana? Estaba yo hablando por teléfono, pero mi esposo estaba al lado y volteó y me ve con una cara diciéndome, ¿de qué estás hablando? Y yo así, a ver, señorita, espérame tantito, le pongo mi y le digo, ¿qué pasa? Me dice, Fernanda, ¿estás loca? Estás tratando de mover la fecha para que al niño le quiten el clavo porque tú no puedes estar. uf, Uf, Tere, uf, me paró en seco sí, y le dije, tienes toda la razón. Señorita, ¿cómo no? El jueves a las 4 de la tarde, ahí está el niño, muchas gracias. Y entonces, sobre el aprendizaje que me decías, de entrada fue decir, ¿cuáles son verdaderamente mis prioridades? Y esto lo comparto así de honesto como ahora comparto muchas cosas, sí, porque ojo, o sea, yo tengo clarísimo mi propósito y por supuesto mis hijos, mi esposo, son mi prioridad en la vida,
pero en ese momento yo no lo estaba poniendo como prioridad. No, Estaba eras tú. poniendo como prioridad mi agenda, que yo tenía Sí, que ir a este viaje y que ya estaba programado, yo ya tenía un vuelo, ya estaba comprometida para ir a León a dar una plática a cientos de niñas para inspirarlas a que elijan una carrera STEM, que aparte es algo en lo que totalmente creo, promuevo, soy activa, ¿no? Es parte también de mi responsabilidad por la empresa en la que estoy, en fin. Pero ahí dije, a ver, no puedo con las dos cosas. No puedo con las dos cosas. Y fue entonces el negociar con mi esposo y decirle, bueno, no negociar, fue el decirle, obviamente tú eres su papá, no va a estar en mejores manos que contigo, eres su claro, papá. Yo sé que, por supuesto, el que yo esté ahí le puede ayudar, más no lo va, o sea, más no va a detener la situación. Y yo necesito ir a este evento, ¿no? Y más allá de necesito, quiero ir a este evento. Y fue sincerarme y decir, quiero ir porque sé que voy a estar enfrente de muchas niñas que están ahora en secundaria y que están en el momento de decir hacia dónde quiero moverme. Y que sé que lo que yo les pueda decir les puede inspirar y puede cambiar vidas. Y mi hijo iba a estar bien, mi hijo iba a estar con su papá, mi hijo iba a estar, ¿no? Protegido. Muy diferente hubiera sido a lo mejor si en ese momento hubiera sido el accidente. Ahí claro. sí, es otro momento. Pero no era el caso, ¿no? ¿Y qué aprendí, Tere? Justo a que esas prioridades se van moviendo. Dos, a que a veces, y sobre todo las mujeres, y sobre todo cuando hablamos de hijos, queremos sobreproteger una situación cuando sabes qué sucedió. Yo estaba en el avión, cuando me marca mi esposo, pone la cámara, veo al niño y el otro feliz con una paleta diciendo, mami, ya me quitaron el clavo. No pasó nada. Al revés, él estaba Claro, feliz porque le habían dado una paleta, porque se había portado muy bien mientras le habían quitado el clavo, ¿no? Y entonces, pues para mí también fue decir, uff, ¿no? Descansé, pero que yo en el fondo sabía que mi decisión estaba, o sea, había sido correcta, el decir voy al evento, pero por otro lado también fue como decir, pues esta vez no estuve y sí me dolió y parte de lo que cuento en el avión, pues a ver, el vuelo de México a León son 25 minutos, creo. Creo que los primeros 10 no, yo lloraba, ¿no? Y ya, después pasó y regresé y él estaba bien y pude ir a estar en este evento y al final todo salió bien, ¿no? Entonces, pues es la culpa que tú lo hablabas o me lo preguntabas, algo de lo que yo he ido aprendiendo es que la culpa no nos sirve de nada. De para hecho, pues no quiero ser spoiler del libro, pero ya hacia el final yo escribo unas cartas a diferentes, ¿no? Personajes e imágenes para mí. Y una de ellas es escribo una carta a la mamá de 3 puntos, ¿no? Que aplica para toda la que sea mamá y hay una frase con la que pues, yo cierro esa carta en donde digo, y la culpa ya déjala atrás, ¿no? Porque esa culpa no nos suma y todo lo contrario, nos detiene y creo que de las cosas más valiosas que como mamás tenemos, mamás trabajadoras tenemos que lograr es construir esa red que nos permita nosotros realizarnos también como mujeres, sobre todo porque, a ver, hay mujeres y cualquiera de los escenarios para mí es perfectamente aceptable, que su máxima ilusión y su motor y su energía y se despiertan todos los días para ser mamás. sí, Increíble, yo tengo amigas así y son las más felices y de verdad que son unas mujeronas y unas grandes mamás. Habemos mujeres, y yo me encuentro en ese lado, en donde si yo solo fuera mamá, sería absolutamente infeliz. sí, Porque para mí, mi parte de desarrollo profesional, personal, es igual de importante en este balance que el ser mamá. Entonces, yo no, yo sería la más infeliz y haría a mi familia infeliz si solo me claro, dedicara a la casa. Entonces, como yo soy una mujer a la cual también la parte del desarrollo le mueve, la parte profesional le mueve, necesito tener esta red, ¿no? Este network que me permita hacer lo que quiero hacer cuidando las prioridades. Y definitivo, y eso es algo que tenemos que agradecer, estamos en un país y en una cultura
en donde naturalmente hay redes que te apoyan muchísimo, como las mamás, las abuelas, las tías, o sea, eso es como algo muy de nuestro país, de nuestra cultura, pero incluso en mi caso, que yo no tengo, ¿no? Pues esta red personal, eh, por diferentes razones que también explico en el libro, ¿no? Entonces, pues nada, yo siempre digo, lo pongo en mi presupuesto. Así como en mi presupuesto está pagar la luz, el agua, el gas, el súper, la colegia de todos los niños, también está el sueldo de la persona que me ayuda a cuidarlos. Y si eso Claro, para mí implica tener que desde mi presupuesto dejar de hacer cosas, bueno, lo hago. ¿Por qué? Porque tener a esta persona es lo que a mí me permite el poder estar en este momento grabando este podcast mientras mis hijos están allá abajo cenando. Y si no fuera así, pues tal vez yo no podría estar en este momento contigo o claro, cualquier otra responsabilidad que tengo. Entonces, creo que a cada una de nosotras nos toca construir esas redes. Aquellas mujeres que tenemos pues, la fortuna de tener una pareja, porque también es cierto, no todas las mujeres tienen hijos con una pareja, ya sea porque así lo deciden o porque en el camino, ¿no? Pues toman decisiones de pareja y son mujeres que se encargan solas de sus hijos, pues entonces más aún que requieren de esta red, claro. ¿no? Entonces, bueno, pues nada, así es como yo lo he venido haciendo. Y para mí, el que mis hijos, perdón, vean que soy una mujer activa, productiva, llena de energía, pues también es lo que yo les estoy enseñando. Totalmente. Me ganaste lo que te iba a preguntar y a comentar, Fer, porque me parece que cada decisión de esta que tú tomas, pues claro que es una enseñanza, ¿no? Y cada decisión que tomas y cada cosa que emprendes, pues por supuesto que dicen por ahí, ¿no? Que los hijos no los podemos modelar así como si fueran de plastilina, sino como que les Con el caemos ejemplo. encima, ¿no? Que es con el ejemplo. Totalmente, Entonces, y déjame contarte algo que me pasó hace algún tiempo, que desde ahí también lo comparto porque pude haber caído en la culpa y decidí no hacerlo. Y era un domingo, no sé, entro yo a su cuarto y entonces ellos son todavía muy chiquitos, entonces estaban jugando con unos muñequitos, unos personajes de una caricatura, se llama Bluey, que es de unos perritos, ¿no? Y justo esa caricatura tiene algo muy peculiar y es que el que es como stay at home es el papá y la mamá sale a trabajar. Entonces, ajá, está buenísimo incluso que ahora desde las caricaturas ya ponen esos tipos de familias, ¿no? Pero bueno, estaban jugando y entonces estaban los dos perritos y el papá. Y entonces yo llegué y estaban en esa dinámica y les pregunté por la mamá, ¿no? Y les dije, ¿y la mamá dónde está? Y entonces me dijo, no, la mamá se fue a trabajar como tú. Y te digo que pude haber caído en el ups, sí, ni siquiera me ponen en el juego. O por otro lado, el decir, qué bueno que ellos lo están procesando de esa forma y para ellos es algo tan natural. claro. Me pasó lo mismo con mi hija Fer, que un día me dijo, vamos a jugar a la mamá. Y yo dije, claro, ¿no? Pues ahorita hacemos aquí como, agarró una bolsa, se puso mis tacones y me dijo, ya me voy a Qué trabajar. maravilla. Claro, eso es lo que ellos están viendo. Entonces, Fer, pero se oye más fácil de lo que es, ¿no? En la realidad. Totalmente, Y hay total. momentos que, pues sí, tiene que hacer uno, eh, pero vale la pena al final el esfuerzo, Fer. Muy bien. Oye, también te quiero preguntar sobre y esto mismo que platicas y que estás enseñando a tus hijos, ¿no? Que también es, y no sé si le contaste a tu hijo, ¿no? El momento en el que pues decidiste que no ibas a estar y le explicaste por qué, ¿no? Incluso si te vio triste o preocupada, porque al mostrar vulnerabilidad, que eso me lleva, ¿no? A otra faceta, ¿no? Ya me muevo a lo profesional. Ver, me encanta cómo hablas de esa transformación que tú fuiste viviendo con el tiempo y con los años, donde te diste cuenta, ¿no? Que ser así, ¿no? Fría, rígida, estricta, pues había otra forma, ¿no? Y la forma que aprendimos los que empezamos a trabajar en los 90s, 2000s, pues era que había que ser bien mandón y bien esto es lo que tenemos que hacer. ¿En qué momento, claro, uno va evolucionando con el tiempo, en qué momento pasa este switch, ¿no?
donde tú decides ser un líder diferente, ¿no? Abrirte, ser más vulnerable y empiezas a notar que eso te genera mejores resultados en tus equipos, Fer. Yo te diría que hay dos momentos importantes para mí. Uno, el cual se detona a partir del 2013 para mí, que muy resumido, Tere, en el mismo año me divorcio, se muere mi papá, me operan de la columna, se muere mi tío materno, imagen paterna para mí. O sea, la primera vez que yo me casé, quien me entregó fue él. Y al decirle a mi mamá que su hermano murió, ella le da un infarto y se muere con hora y media de diferencia. Y la cereza del pastel es que a los 2 días hasta mi perrita se murió. Entonces, para mí fue un año que me rompió totalmente como persona, y que ahí me enseñó muchísimas cosas, pero a lo profesional que tú me preguntas es uno, que nadie es indispensable en las empresas, porque no estaba disponible porque de verdad emocionalmente me era imposible las primeras semanas y mi equipo siguió. Entonces ahí me di cuenta que yo no era tan necesaria como yo me creía, ¿no? Punto importante. Y segundo, y sí dándome el valor, que había yo construido un equipo lo suficientemente fuerte, resiliente, robusto, maduro, que fueron capaces de por las siguientes semanas, eh, pues sacar la operación adelante, ¿no? Y el confiar en que ellos estaban tomando las decisiones correctas y que si no estaba yo, estaba mi jefe, ¿no? Que es quien también asumió ahí durante ese periodo, pues también estar mucho más presentes y dispuestos, disponibles para ellos. Y para mí también fue un gran aprendizaje. En ese momento yo trabajaba en Merck, pues hasta de la generosidad de la empresa para la cual yo trabajaba en ese momento, ¿no? En donde entendieron que era un periodo para mí súper complejo. Digo, tampoco es que me fuera meses, ¿no? Pero sí algunas semanas. Incluso mi regreso, pues fue un poco gradual, ¿no? Porque yo de verdad estaba bastante destruida emocionalmente. Y después, ya un poco más adelante, también creo que las sesiones, a partir de que empiezo a tener un coach Ok, y mentores, también eso me ayudó mucho, porque entonces me ayudaron a ver las cosas desde otra perspectiva, me ayudaron a entender, sí, cuál es todo mi set de habilidades y de fortalezas que me hacen ser, ¿no? Esta mujer exitosa que puedo lograr llegar a ser, pero también me dejaron muy claro cuáles son mis descarriladores, ¿no? Y que así como estas habilidades te pueden llevar muy lejos, pues tus descarriladores también te pueden llevar para el otro lado, sí, ¿no? Entonces, una vez que te haces consciente de eso, yo lo digo que es como cuando, ¿no? Estas enfermedades, alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, lo que quieras anónimo, ¿no? Tú no puedes trabajar con lo que no sabes, pero ya una vez que lo conoces, es tu responsabilidad hacer algo con ello. ok, Y en mi opinión, no es que estas, llamémosle debilidades, áreas de oportunidad, como queramos decirles, ya no vayan a estar, sino más bien ya que las tienes claras, cómo potencializas y utilizas a tu favor tus habilidades para que entonces esta otra parte de tus áreas de oportunidad, digamos, las opaquen, ¿no? Porque también si no sé, si hay habilidades que las puedes entrenar, por supuesto que sí, pero hay otras ya que son de personalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que tus fortalezas, ¿no? Hagan que estas ya no luzcan tanto, más allá de que quieras empeñarte a cambiarlas, porque en algunos casos podrás hacerlo, pero en muchas otras no, porque ya son cosas también que tú traes, ¿no? Desde tu crianza, desde tus creencias, desde muchísimas cosas. Entonces, también a partir de tener mentores, a partir de tener coaches, que son procesos distintos, te diría que ahí fue en donde me fui descubriendo, me fui conociendo y fui dándome cuenta que si adaptaba yo ciertas cosas, iba incluso a lograr
mucho más a través de mis equipos y, por supuesto, pues, en mis propios resultados. Y uno de los aprendizajes bien interesantes que en una de estas sesiones de coaching tuve fue que me decía el coach, tú eres un tren bala. Y como buen tren bala, o sea, tienes clarísimo cuál es tu última estación y quien se pueda y quiera subir y aguantar tu ritmo, porque si no, pues tú te sigues, ¿no? Y al principio yo como que decía, ¿de qué me está hablando? Pero después empecé a poner un poco más de atención y en ciertos momentos, en ciertas respuestas, en ciertas actitudes, yo solita fui cayendo en cuenta de decir, sí, sí es cierto, ¿no? Y él me decía, tú tienes que aprender a, sí, por supuesto, tienes muy claro tu objetivo, tienes muy clara la velocidad a la que vas, pero tienes que hacer paradas, ¿no? Como cualquier tren en una estación se para. Y en esa estación, ¿quién sube? ¿Quién baja? ¿Cómo estamos? Y seguimos. Dijo, y el problema es que tú no haces paradas, o sea, no es ni que las hagas cortas, es que no las haces. Entonces ahí fue donde aprendí a que hay que hacer esas paradas, hay que checar cómo está el equipo, checar, ¿no? Cómo están los individuos, no, no solo el conjunto, sino los individuos, y a partir de ahí recalcular, ¿no? Lo que sea necesario recalcular para que entonces el equipo siga en la misma dirección y logremos llegar a entregar ese resultado sin tener que haber pasado por encima de nadie, ¿no? Sino más bien todos a un ritmo y a una velocidad que le haga sentido pues a la organización y para los resultados que estamos buscando. Pero me tomó mucho tiempo, no fue Me, inmediato. me imagino, Fer. ¿Crees que haber sido mamá antes hubiera acelerado ese proceso, lo hubiera retrasado? ¿Qué piensas de eso? Fíjate que no me lo habían preguntado y tampoco es algo que he reflexionado mucho. Eh, Creo que ser mamá me ha traído habilidades, sin duda, a desarrollar. Y una muy importante es la paciencia, la cual todavía sufro por la paciencia. Eh, Tal vez ahí, sí, yo creo que si yo hubiera sido mamá antes, a lo mejor hubiera sido más empática antes, ¿no? A ver, simplemente cosas que a partir de que soy mamá también entiendo que hay más prioridades más allá de mi vida profesional, cuando yo antes estaba totalmente enfocada a eso, ¿no? Entonces, por supuesto, claro, si alguien llegaba y me decía, oye, necesito ir a tal cosa, ve, ¿no? No era como alguien que dijera, no, aquí te quedas hasta tarde, no para nada, pero de pronto yo misma a lo mejor podía caer en ciertos juicios, ¿no? De decir, pues, ¿y en dónde están poniendo su tiempo? Y hoy yo entiendo que el tiempo se pone, y volvemos al tema del balance, pues en diferentes cajitas, ¿no? Y eso, a partir de que soy mamá, claro que eso me ha dado esa claridad y también me permite yo compartir mis experiencias con mi equipo y entonces para quienes están en esas mismas situaciones, pues que no les dé pena o que se normalice, ¿no? Y pues a mí me ha tocado tomar juntas en la natación de los niños. Y pues nada, aquí estoy, ¿no? Era un tema que había que atender, aquí estoy, pero pues también no tenía nadie que trajera la natación a los niños, así que pues aquí estoy conectada. Y entonces para la gente es, ok, sí, o sea, no es tan grave que algo así suceda, ¿no? No es que lunes, martes, miércoles, jueves yo esté conectada desde la natación, pero si llega a suceder, bueno, no pasa nada. Muy bien. Por último, Fer, ya para ir cerrando, te quiero preguntar, y porque recuerdo, primero, siempre tu calidez, ¿no? Cuando yo llego a Conalog, nos conocemos, es la única mujer, ¿no? Yo digo, bueno, wow, ¿no? Premio Nacional de Logística, ¿no? Fundadora, consejera, y tú desde el principio, ¿no? Súper abierta, muy afable, ¿no? Muy cariñosa, ¿no? Si lo digo, nos vamos encontrando en otros foros y tú siempre, ¿no? Muy abierta, ¿no? Muy cariñosa. O sea, se siente como que hay alguien que te ve, ¿no? ¿Cómo, cómo deberíamos, ¿no? Y yo resalto esto porque creo que eres una mujer, por lo que yo veo y te escucho, que además va ayudando a otras mujeres, ¿no?
¿cómo deberíamos o qué deberíamos hacer las mujeres para ayudarnos más, ¿no, Fer? Para que todas pudiéramos ser así, ¿no? Afables, ayudarnos en algún momento. Yo estoy segura, nunca me he acercado contigo a decirte, Fer, tengo un problema, pero aseguro que me podrías ayudar, ¿no? ¿Cómo hacemos o qué nos dices? Porque bueno, también hay un tabú ahí de que las mujeres nos tenemos que pelear, ¿no? Porque eso aprendimos. ¿Qué hacemos, Fer? Que con eso me gustaría cerrar ya para dejarte ir y dejar ir a los que nos escuchan. ¿Qué podrías decirnos, no? Ya donde estás parada hoy, cómo lo miras, ¿qué piensas? Yo parto por el que las mujeres necesitamos de dejar de competir unas con las otras, ¿no? Y eso creo que entre más creces en una organización, entre más te expones a diferentes foros, te das cuenta que eso resta y más bien hay que enfocarnos en qué es lo que está sumando. Y creo que mujeres también que llegamos a ciertos roles de liderazgo, en donde quiera que estemos, tenemos la gran responsabilidad de extender la mano, de seguir removiendo barreras, ¿no? De hacer el camino más fácil para quienes vienen atrás, porque también alguien lo hizo por mí, Sí, ¿no? Finalmente creo que es como este tema de cadena de favores. sí, Eh, Hoy somos más mujeres, entonces, bueno, eso ayuda y lo que queremos es que en 10 años sean muchísimo más mujeres y en 100 años y en 200 lleguemos a la equidad y ojalá sea antes de los 200 años, por supuesto. ¿No? Pero bueno, eso se va a dar a partir de que lleguemos más mujeres a posiciones de liderazgo. Entonces, tenemos una gran responsabilidad de tender la mano, de estar disponibles. Por supuesto, ¿no? Uno no puede estar disponible para toda la gente, pero entonces por eso participar en este tipo de foros, pues es importante porque pues a lo mejor yo no puedo hoy darle tiempo a toda la gente que nos esté escuchando, a todas las mujeres que nos estén escuchando, pero de esta conversación algo pueden sacar, ¿no? sí, Y es, nuevamente creo que viene relacionado al propósito. En mi caso, yo descubrí ya hace muchos años que mi propósito es inspirar y y cuando me preguntan, ¿inspirar a quién? Y mi respuesta siempre es, pues, a quien se deje, ¿no? Entonces, pues, si soy congruente con ese propósito, entonces dar espacios para tener conversaciones, para dar mentorías, para simplemente saludar y decir, ¿cómo estás? ¿No? Hay veces es lo único que necesitas, ¿no? El que alguien te salude y te diga, ¿cómo estás? Y te dé 2 minutos. Algo que comparto en el libro y que luego me encantó porque ese grupo después me escribió por LinkedIn, yo estaba en un evento y llega una persona, un hombre que es gerente o director en una naviera y bajo su responsabilidad hay principalmente mujeres. Entonces llegó y me dijo, hola Fer, ¿cómo estás? Soy tal persona, ¿no? Oye, de aquí me muevo a ver a mi equipo y quería pedirte que si les puedes dejar un mensaje que yo les pueda llevar porque les va a encantar, ¿no? No me costó nada. Fueron, de verdad, me retrasé 2 minutos en que pues le dije lo primero que se me vino a la cabeza, ¿no? Pasa después, él me vuelve a escribir y dice, no, mil gracias, estuvieron muy contentas, en fin. Total, escribo el libro, escribo un poco sobre esta experiencia y para mi gran placer, hace algunas semanas me escribe alguien por LinkedIn y me dice, yo fui de ese grupo de mujeres a quien ay, qué Jorge, lindo. porque él se llama Jorge, nos trajo el mensaje, mil gracias y qué emoción ahora verlo reflejado en tu libro. Qué bonito, Fer. Y me tomó 2 minutos, Tere, Sí, el retrasarme en responderle ese mensaje o darle ese mensaje que él me estaba pidiendo. claro. ¿Sabes? Entonces, nada, yo creo que es un tema de ser genuinas, de ofrecer este tiempo, porque también lo han hecho por mí. Cuando yo tomé esta posición, que no ha sido fácil, o ya casi 4 años después, bueno, ha sido todo un viaje, pero mi gran sorpresa fue que encontré un grupo de mujeres en posiciones de liderazgo de empresas muy grandes, iguales que en donde yo estoy o hasta más grandes, ¿no? Y que hubo más de una que me dijo, ¿qué necesitas? Aquí estoy para ti,
yo llegué antes que tú, entonces si te puedo ayudar a que ese camino sea más fácil, aquí estoy. Y al día de hoy son grandes amigas mías, son mujeres de las que aprendo todos los días, que respeto profundamente, que son presidentas de Latinoamérica, de sus empresas, y escucharlas, conocerlas y por supuesto hoy tenerlas cerca de mí, pues es un regalo. Entonces, si hicieron eso conmigo, ¿por qué yo no habré de hacerlo con los demás? Totalmente, Fer. Muchas gracias y que me parece que eso es una invitación, ¿no? A que lo repensemos, a que hagamos más, ¿no? Hablando específicamente de mujeres, pero también en o en otros grupos de diversidad, ¿no? Para ayudarnos, para acompañarnos. Hablas también en tu libro del networking, que es muy importante, ¿no? Porque tienes esta red, también este networking de mujeres que te ayudan, ¿no? Entonces, no sé, Fer, si quieras agregar algo más, yo te agradezco muchísimo la conversación, te agradezco muchísimo tu libro, me quedo esperando la segunda parte y sobre todo te agradezco, ¿no? La apertura, la candidez con la que nos contaste tu vida, ¿no? Y eso no nos hace más que admirarte. Gracias nuevamente, Tere. Pues nada más te diría que, y sobre todo a la audiencia, que pues el libro está disponible en Amazon en su versión Kindle o en la versión física. También lo pueden encontrar en librería Sanborns o directamente conmigo en mi página ferguarro.com. Así que pues ojalá que me regalen el honor de leer el libro, de compartirme qué aprendizajes o qué reflexiones o en qué ha movido a cada persona que lo lea a hacer que las cosas sucedan. Y pues siempre feliz de estar en Conalog y te vuelvo a decir, súper orgullosa de lo que veo que se logra cada día a través de Conalog y sobre todo con mujeres como tú, pues en el mundo de la logística, pues grandes referentes, grandes ejemplos y queremos a más mujeres en estas posiciones. Queremos más mujeres en estas posiciones. Fer, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Nos escuchamos en el próximo episodio de Uniendo Voces en la Cadena de Suministro. Queremos enriquecer nuestro contenido con sus experiencias y comentarios. Continuemos esta conversación en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Conalog.